Hoy vamos a hablar sobre cómo escribir un resumen para encontrar un buen trabajo. En Internet hay mucha información básica de cómo es el formato de un resumen, de qué secciones debe tener y los datos personales, pero no hay mucha información sobre las técnicas de cómo escribir un resumen en forma efectiva, de forma que obtengamos más entrevistas. Al final de este video va a tener una idea del rol que cumple su resumen en el proceso de contratación en empresas grandes y también de cómo escribirlo, de una de las técnicas de cómo escribirlo para que lo llamen a las entrevistas. Ahora bien, ¿qué es un resumen? Nosotros decimos que es un panfleto y también decimos que es un documento. Por un lado, es un panfleto en donde usted está promocionando los servicios que usted ofrece. Y lo que quiere es, básicamente, mantenerse relevante a la compañía o a la posición que está aplicando. Relevante significa que el resumen debe estar listando lo que la empresa necesita en una primera instancia. Y el objetivo de este resumen es básicamente abrir el camino a la entrevista. Y nada más que eso. El resumen es solamente una llave para abrir el camino a la entrevista. Y es en la entrevista en donde usted realmente va a demostrar cómo se diferencia de la competencia, el valor que trae para la compañía y por qué tiene la empresa de contratarlo a usted. Bueno, por otro lado, el resumen es un documento. Decimos que es un documento porque para la empresa el resumen es la base para evaluar lo que usted tiene para ofrecer y establecer ese contrato laboral al final del proceso. Es imposible documentar todo lo que sucede en la entrevista y por eso, para la formalidad, el resumen es la base para la decisión final. Y por esto queremos remarcar que cuando escribimos el resumen debemos hacerlo con objetividad, siendo razonable y siendo veraz, digamos. Bueno, una de las técnicas de escribir el resumen o uno de los ejercicios que debemos hacer antes de escribir el resumen es básicamente listar, categorizar y cuantificar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Vamos a hablar de cada uno de estos. Lo primero que va a hacer es listar todas las empresas en donde usted haya trabajado. Y también va a listar todas las tareas que realizó en cada empresa. Cuando hace esto, cuanto más escribes mejor. Incluya todos los proyectos y las tareas que son centrales y no tan centrales que realizó o que participó. Escriba como 5 a 7 hojas o más si puede. Pero cuando escribe, tenga en consideración lo siguiente. No escriba en forma complicada o use palabras complejas. Use palabras y frases simples. Lo que le sugiero es que le pida a alguien que no sepa sobre su trabajo que lo lea y pregúntele si lo entiende. Si no lo entiende, entonces debe ser más simple, necesita más ajustes. También sea específico. No escriba en forma general. Escribir en forma general, en general, hace que usted suene poco profesional y pone en duda al lector de que si usted sabía lo que hacía. Otra cosa es ser objetivo. Trate de no incluir adjetivos sobre usted o sobre el trabajo que usted hizo. Deje que la persona que lee su resumen tenga ese juicio de valor y mantenga un argumento válido para demostrar sus éxitos. Por ejemplo, diga cuál es la tarea que realizó, la situación en la que estaba y cuál es el resultado que obtuvo. Bueno, también use frases y palabras claves que se usan en la industria. En los próximos slides vamos a ver de cómo se hace esto, pero básicamente lo que estamos intentando hacer es hablar el mismo lenguaje que la industria está hablando a la que usted quiere ir. Una vez que hace eso, también lo que va a hacer es dividir las tareas en dos categorías. Una es que genera ingresos o contribuyó a generar ingresos y la otra es ahorró tiempos o costos. Eso significa que todas las tareas que usted realizó o generó ingresos o ahorró costos o tiempo. Lo que va a hacer es, al lado de cada tarea que realizó, va a poner una categoría. Una vez que pone las categorías, también lo que va a hacer es cuantificar todas las categorías
todas las categorías dependiendo de si generó ingresos o si ahorró tiempo o costos. Por ejemplo, si la tarea que realizó generó ingresos o contribuyó a generar ingresos a la compañía, escriba el monto que generó en ese periodo determinado. Si no sabe exactamente cuánto de ingresos generó, entonces lo que puede hacer es una estimación y escriba que generó tanto en dinero aproximado. Si la tarea que realizó le ahorró tiempo en un proceso de la compañía, entonces diga cuánto tiempo ahorró y estime lo que esas horas representaron en dólares. Bueno, una vez que hace ese ejercicio, va a tener una lista como la siguiente. Pero cuando realiza esto, tómese su tiempo para pensar en las tareas que realizó y también para escribir en forma clara y concisa. Dividir las categorías, cuantificar las tareas, porque en general los departamentos de recursos humanos leen cientos de resúmenes al día y saben cuándo un resumen está bien escrito y cuánto esfuerzo y tiempo le puso usted. Al final del proceso, como decíamos, tendría un ejemplo como este, en donde usted lista la empresa y lista la tarea que realizó, la categoría en cual califica y también cuantifica el dinero o el costo que ahorra. Bueno, lo próximo que vamos a hacer es básicamente alinear, ajustar y afinar lo que vamos a decir en nuestro resumen con lo que la industria o las empresas quieren escuchar. Bueno, primero es alinear las ideas con la industria. Para hablar el mismo lenguaje que las empresas hablan, lo que necesitamos hacer es aprender cuál es el vocabulario que ellos utilizan, ¿no? Entonces, por eso necesitamos primero establecer un objetivo real. Al mínimo tiene que establecer una ciudad y una industria. Y decimos esto porque perfiles que se contratan en diferentes ciudades o industrias pueden ser bastante diferentes. También investigue los salarios que pagan las posiciones en las que usted puede aplicar a través de Google, Indeed o Glassdoor, para ver si usted estaría bien económicamente con el salario en esa ciudad. También haga una lista de las empresas a las que usted quiera ir en la industria de su profesión. Por ejemplo, si usted quiere ir a Nueva York en finanzas, va a listar una serie de empresas. Por ejemplo, va a listar JP Morgan, o si está más interesado en hedge funds, va a averiguar qué empresas están en esa área y va a listar todas las empresas a las que usted quiere ir a trabajar. También investigue cuáles son los perfiles que esas compañías contratan en general. Una forma es ir a Indeed y buscar personas en esas empresas y ver qué cualificaciones tienen ya. Otra forma es contactar a esas personas por LinkedIn y pedirles un tiempo para hablar por chat o en personas. Se va a sorprender que muchas personas están dispuestas a darle de consejos o un poco de información sobre la interna de cómo funciona. Otra forma es atender a happy hours de asociaciones profesionales o reuniones profesionales y para atender a estas reuniones lo que puede hacer es buscar en internet varios eventos de professional networking. También lo que va a hacer es, aparte, buscar job postings de esas posiciones a las que quiero ir a trabajar y leer muchas de esos job postings. Y cuando hace esto, tiene que enfocarse en lo siguiente. Uno es obtener palabras claves que se repitan frecuentemente. Y también obtener las experiencias y cualificaciones que se repitan en varias solicitudes. Lo que va a hacer es ver si tengo esa cualificación o si tengo algo que es cercano a esa cualificación que puede estar remediando esa cualificación que no tengo. También voy a ver si tengo tareas realizadas que son relativamente cercanas a lo que están pidiendo en la requisición. Y una vez que tengo hecho eso, voy a volver a la lista de tareas escritas, aquella que tenía como 5 a 7 hojas, y voy a empezar a ajustar
son las palabras claves que se repetían en las requisiciones. Una buena práctica aquí es que obtener varios resúmenes bien escritos y buscar un común denominador o palabras claves que utilizan esos resúmenes también. Ahora bien, después de todo este proceso vamos a empezar a crear una versión principal de su resumen. Hasta ahora lo que estuvimos haciendo es listar tareas que nosotros hicimos en el pasado, en las empresas que estuvimos, y también averiguar cuál es el lenguaje o el vocabulario que la industria o las empresas a donde yo quiero ir a trabajar utilizan. Y ajustar esas palabras en la lista de tareas que escribí anteriormente. Pero ahora vamos a empezar a crear una versión principal del resumen y también vamos a crear varias versiones. Y vamos a ver por qué. Bueno, la versión principal es la versión que usted va a subir a LinkedIn, a Indeed o otras plataformas, y también es la versión que va a enviar a un recruiter si lo pide sin referirse a una posición específica. Es decir, que usted va a presentar esta versión predeterminada cuando no está aplicando a una posición específica. Pero ¿cómo creamos esta versión? De la lista de tareas que creo, la que tenía 5 a 7 hojas, tome solamente las experiencias que representan mejor lo que usted hizo y colóquelas en orden de relevancia que usted considera importante para las empresas a las que usted quiere ir. Ya hizo una investigación de los vocabularios y de los requerimientos que estas empresas a donde usted quiere ir están utilizando o los requerimientos que ellos tienen. Entonces lo que usted va a hacer es listarlos en orden de relevancia de las empresas a las cuales usted quiere ir. En cuanto a la cantidad de páginas, si usted tiene menos de 5 años de experiencia, entonces una sola página, no más de una. Si tiene más de 7 o 8 años de experiencia, entonces puede tener 2 páginas, pero en general una página es lo más recomendable. Además, va a crear varias versiones diferentes para varias posiciones. Posiciones que usted ya tiene en vista. Por ejemplo, en contabilidad, usted haría un resumen para un analista contable, uno para analista financiero, uno de reporting, uno de analista impositivo. Si bien estas posiciones realizan diferentes trabajos de acuerdo al departamento, hay conceptos y tareas similares. Por ejemplo, un analista contable hace reconciliaciones y uno de reporting o uno impositivo también está haciendo reconciliaciones, solo que está haciendo reconciliaciones de otras cuentas en el estado financiero. Y también van a estar utilizando ciertos conceptos que son en común. Si bien listamos en el resumen las compañías en el orden cronológico, por ejemplo desde el más reciente hasta el más pasado, cuando listamos las tareas que realizamos, lo que vamos a hacer es usar el orden de relevancia que las empresas buscan, no el orden de relevancia que yo pensé que era la central en la tarea que realicé. Por ejemplo, una posición que yo quiero aplicar está lista primero el análisis de sales, entonces en mi resumen tendría que poner primero algo que es similar a análisis de sales, análisis de revenue o trend review, revenue analysis, etc. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es ajustar nuestras experiencias laborales o habilidades que tenemos con los que aparecen en los requerimientos de las empresas que nosotros queremos ir. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el formato, sobre ajustar el formato, el tono y la vista de un resumen profesional. Bueno, el formato, antes que nada, tiene que ser simple y lucir muy profesional. Nosotros hemos visto que en internet muchos hablan de agregar una sección para objetivo, professional summary, habilidades, interest, etc. Pero nosotros consideramos que ser simple es lo más efectivo. Bueno, el tono. El tono tiene que ser objetivo, profesional y con confianza en sí mismo.
¿Qué significa confianza en sí mismo? Es alguien que sabe bien las tareas que realizó, pero nunca tiene que ser arrogante. Siempre manténgase dentro de lo que usted sabe y dentro de las tareas que usted realizó. Nunca compare, digamos, con otras personas o otras tareas. Manténgase siempre dentro de su conocimiento. Objetivo significa tratar de establecer hechos y no opiniones. Si por alguna razón usted tiene que ser subjetivo, entonces sea razonable. Cuando escribe una línea o una frase, pregúntese si otras personas en esa industria considerarían esa frase que va a escribir muy probable o más que probable. Datos personales. En Estados Unidos va solamente el nombre, dirección, teléfono e email. Nada más. Educación. Esta sección puede estar antes del Work Experience o puede estar después. Esto depende de la relevancia. Por ejemplo, si la industria a la que usted está aplicando considera el nivel académico como algo importante, entonces puede ir arriba si usted tiene un nivel académico como notorio o tiene muy buenas notas. Pero si no, lo que recomendamos es ponerlo abajo. El Work Experience, aquí va todo lo que hablamos previamente y hablamos de mantener relevancia sobre el requerimiento. Una sección de Skills y Additional Information. Aquí va los idiomas o los sistemas que usted sabe utilizar, pero lo que siempre quiere hacer en esta sección es mantener cierta relevancia con las habilidades que está pidiendo la empresa en donde usted está aplicando. Ahora bien, mensaje secundario en cada línea del resumen. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto significa que cada línea en el resumen debe dejar un mensaje sobre una característica suya a la persona que lee su resumen. Es decir, que si alguien lee su resumen, tenga la sensación de que esta persona es tal cosa. Por ejemplo, lee una línea y dice, esta persona es organizada o atenta a los detalles, esta persona es considerada con las personas, dedicada, etc. Obviamente más de una línea puede estar señalando a una característica o más de una característica, pero la idea es dejar una fuerte intención de dejar un mensaje secundario al lector. Si lo que escribe en su resumen no tiene relevancia para el lector, lo que les recomiendo es no escribir esa línea y dejarla en blanco. Finalmente, vea cómo luce su resumen desde lejos. Es muy importante que desde lejos luzca bien organizado, alineado y profesional. Lea también varias veces su resumen y pregúntese si la lectura es fluida o si es tediosa. Si es tediosa, bueno, necesita más ajustes. También revise la gramática y los errores de ortografía. Si bien inglés puede ser un lenguaje que no aprendió desde chico y no es su lengua de su primera lengua, tenemos que tener considerado de que el Departamento de Recursos Humanos quiere ver un resumen bien escrito, no quiere ver un resumen con errores de ortografía. Una buena técnica que aprendí a través del tiempo es poner las frases que pone en su resumen en Google Translate y hacer que Google lo lea en inglés. Y si suena raro, entonces probablemente necesita más ajustes. Otra cosa que puede hacer es, si conoce a alguien que hable inglés muy fluido y que sea nativo, entonces hágale leer su resumen y pregúntele si debería cambiar o algo o si tiene errores de ortografía. Bueno, al final de todo esto debe tener un resumen que más o menos luzca de este tipo. Bueno, espero que este video les haya servido para mejorar su resumen y puedan tener más ofertas de trabajo en empresas que deseen. Por último, como siempre, estamos publicando estos videos porque vemos muchas personas que son muy capaces, pero por no conocer el proceso de cómo escribir un resumen o el proceso de contratación, no obtienen entrevistas y pierden muchas oportunidades laborales. Les pido que por favor compartan este video con alguien que necesite